Hola, buen día. Nosotros estamos aquí hoy con el doctor Fernando de Lorenz. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarle. ¿Qué tal? Buena tarde. Gracias por la invitación aquí a participar Bien, con... muchas gracias por toda su atención y apoyo. No, nada que agradecer, es un privilegio. ¿Nos puede contar qué es una cuenca hidrográfica, por favor? Bueno, sí, una cuenca hidrográfica, desde una definición de hidrología, una hendidura en la superficie terrestre que está conformada o delimitada por un parteaguas. Ese parteaguas es la parte más alta de la cuenca, en donde se dividen los volúmenes de agua que escurren hacia un lado o hacia otro lado. Y esa cuenca está constituida por algunas corrientes primarias y secundarias. Las primarias son aquellos ríos y lagos que comúnmente vemos, que son muy grandes, y hay secundarias, que son riachuelos de temporal o que algunos son permanentes, pero que llevan un volumen menos de agua. En términos generales, esa es una cuenca hidrográfica. Ok, muchas gracias. ¿Cuántas cuencas hay en México y cuáles son las más importantes? Son 26 cuencas las que se tienen definidas por el INEGI. Y bueno, tanto definir o decir cuál es la más importante o cuáles son, todas son de gran importancia. Me gustaría mejor explicar qué tipo de cuencas son. Hay cuencas centrales, donde vivimos, está la ciudad y la zona metropolitana. Hay cuencas transfronterizas que son compartidas con otros países, como la cuenca de Río Bravo, que como bien saben, bueno, pues se comparte volúmenes de agua y se tienen ciertos convenios internacionales. Ese es otro tipo de cuenca. Hay cuencas que son costeras, en donde una parte es continental o epicontinental, como se llama, y otra parte es océano o mar en este caso, y se definen desde hasta dónde podríamos definir el alcance dentro del océano. Es todo el litoral. O sea, la parte del litoral hacia acá es parte de la cuenca costera. Esos son los tres tipos de cuenca. En el caso muy particular mío, he trabajado mucho la cuenca del Valle de México, que está constituida por los estados de la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo. Y es una cuenca de las más pequeñas, pero que tiene un problema muy complejo. Como bien lo sabemos o estamos conociendo, se encuentra una de las zonas de más proyección y crecimiento, no solamente económico e industrial, sino de explosión demográfica, que es la zona metropolitana del Valle de México. En ese sentido y en ese tenor, y también considerando que ahí están los gobiernos federales que están aquí en la ciudad, que es la Cámara de Senadores, Diputados en San Lázaro y el Palacio Legislativo, pues entonces hay una gran afluencia de personas que vienen y van, no que viven aquí, sino que vienen a desarrollar sus actividades y en la noche regresan a sus áreas de origen. En este sentido, bueno, pues yo puedo compartir que no es que sea de gran importancia y relevancia, pero sí tiene gran interés esta cuenca porque tiene muchos problemas en el manejo hídrico y no solamente desde esa visión, sino también para la administración hídrica, ¿no? Que cada vez hay menos agua, pero tenemos más colonias, más gente aquí en la ciudad y de esa manera, bueno, pues se vuelve un gran reto, ¿no? Prácticamente. Ok, muchas gracias. ¿Por qué son importantes las cuencas hidrográficas en general? Bueno, hay dos tipos de definir cuencas, hidrográficas e hidrológicas. Las cuencas hidrográficas solamente consideran las aguas superficiales, ¿sí? En un principio, en los años 60, 70, cuando se vino todo este auge a nivel mundial del manejo hídrico, y como no teníamos las metodologías y las técnicas o tecnologías muy avanzadas, pues solamente se consideraba la parte superficial. Hoy en día se sugiere que la cuenca se maneje hidrológicamente. ¿Qué diferencia hay? Que hidrológicamente es las aguas superficiales, pero también las aguas subterráneas. Entonces, es muy interesante. La mayoría del agua viene de lo subterráneo, no de lo superficial. Y tristemente,
al hacer o realizar un análisis de esta circunstancia, nos evocamos solamente a las aguas superficiales donde hay menos volumen, aunque la extracción es mayor en el subsuelo. Entonces, ese es el esquema. Ahora, en ese tenor, ¿por qué son importantes tenerlas? Bueno, pues porque ahí es donde se puede almacenar el agua, no solamente superficial, sino subterránea, que es donde se tiene mayor volumen de agua y mejor calidad que las superficiales. Y por el otro lado, hoy en día se tiene una proyección de crear los famosos bancos de agua y esos están en función precisamente de las aguas subterráneas. Entonces, por eso es la gran importancia de tener un buen manejo y preservar las cuencas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber si una cuenca es factiblemente exitosa desde la parte de hidráulica? Pues porque esto va relacionado al medio ambiente, a los ecosistemas. Entre más árboles tengamos, entre más ecosistemas o microecosistemas estemos generando dentro de la cuenca, más las nubes van a tender a ir ahí y entonces va a haber ¿qué? Mayor lluvia, ¿no? Y esa lluvia cae, una parte va a escurrir y otra parte se va a infiltrar. Ese es el famoso ciclo hídrico. Por eso es que es importante no romper el esquema del agua con el medio ambiente. Por eso es de gran importancia tener a las cuencas cuidadas. Ok, qué interesante. ¿Existen problemas de contaminación o de cualquier otro tipo? Si es así, ¿cuáles son y qué los causan? Bueno, hay varios tipos de problemas que se han identificado. Uno, obviamente, son la contaminación de las aguas superficiales, en donde, bueno, pues de alguna manera el agua que nosotros utilizamos la ensuciamos y tiene que regresar al medio ambiente. El problema que tenemos es la cero corresponsabilidad de los gobiernos y de la ciudadanía a tener ese compromiso de limpiar el agua. O sea, no solamente es del gobierno, por eso estoy diciendo las dos cosas. Por un lado el gobierno y también los ciudadanos. Entonces, queremos más agua de mejor calidad, pero no queremos tener una corresponsabilidad. Esa agua, pues, ¿a dónde va? Pues a los ríos, a los lagos, y eso genera concentraciones altas de nutrientes, principalmente como son los famosos chunks, y a partir de eso, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Y esos chunks, que son nutrientes, como no son controlados porque estamos devolviendo a ese medio acuático mayor concentración de ellos, generan un proceso anaerobio, ya no hay oxígeno. Y eso a través del tiempo genera un principio de eutroficación. Dentro de el contexto científico que manejamos los que de alguna manera trabajamos la calidad del agua, eutroficación es el principio de la muerte de un cuerpo de agua. O sea, ya no hay vida, ya no hay oxígeno, ya no hay nada. Entonces, pues eso es. Ese es el primero. El segundo problema que se tienen en las cuencas, que también es una contaminación urbana. O sea, hay asentamientos irregulares por todos lados, en donde estamos creciendo sin un control, sin una planeación, y estamos acabando con las áreas verdes. Y como lo dije hace rato, si no hay áreas verdes, pues no hay nubes y no hay agua. Entonces, estamos llenando todas las cuencas de cemento, de chapopote, y el impacto solar de cambio climático es excesivamente muy, muy grave. ¿Por qué? Porque el suelo, al no tener su naturaleza normal, los rayos ultravioletas se retachan, o sea, llegan al cemento, llegan al chapopote y se retachan. Y como tenemos ozono como parte de nuestro sistema, de nuestro sistema de aire o de gas, entonces ese ozono se genera, se libera y entonces tenemos óxidos de azufre, óxido de nitrógeno, o sea, es una cadena de contaminación muy interesante. Y la tercera, que no es menos, es las zonas de alto riesgo. Los ciudadanos no estamos respetando, creemos que porque las barrancas o las microcuencas están vacías,
es parte de nosotros, y no es cierto, y llegamos y construimos nuestra casita ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que después de un tiempo, en época de lluvias, viene la avenida máxima y se lleva todo eso, y entonces pues hay inundaciones, muertes, etcétera. Y la verdad es que es súper importante que esta parte de riesgo, que también es una contaminación, se considere. Creo que en estos tres grupos podemos aterrizar la contaminación que se ha presentado dentro. La otra son los sólidos, la basura, los residuos sólidos. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día las constructoras llegan y tiran el cascajo a las barrancas y a las microcuencas. ¿Por qué? Porque en los rellenos sanitarios no está permitido. Ese es un residuo especial y tiene que ser tratado específicamente de acuerdo a las características de la norma. Como no hay muchas empresas que van y los tiran ahí en la noche clandestinamente y se genera una contaminación. La basura y todo eso sería el cuarto grupo. Ok, muchas gracias. ¿Cuáles son las consecuencias a largo y corto plazo? Bueno, a corto plazo ya lo estamos viviendo, no tenemos agua, la calidad de vida es menor porque pues los servicios ambientales son muy importantes, o sea, el que tú vivas al lado de un bosque, que tú tengas un árbol, que tú tengas un área donde tú puedas salir, porque no todo es trabajar y escuela, necesitas también recreación, tus perros, etcétera, escuchar a un ave, etcétera, todo eso es calidad de vida. Y ya lo estamos viviendo. Los citadinos, como somos nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México, pues no tenemos calidad de vida en ese sentido. ¿Por qué? Porque pues hay menos bosques, hay menos árboles, menos oxígeno, etcétera. Ese es uno, a corto plazo. A largo plazo, bueno, a mediano plazo, está ya definido que no va a haber agua. La siguiente guerra mundial va a ser por agua. Entonces, eso ya lo estamos viviendo, y un ejemplo que puedo mencionar es el que ahorita tiene México con Estados Unidos, que no sé si lo ha escuchado en las noticias respecto al volumen de agua que se están peleando en el norte, en la cuenca del río Bravo, que si es para acá, que si es para allá. Eso no debería pasar. Entonces, como no existe una planeación, una planificación de cuenca, pues entonces eso es lo que estamos viviendo. A largo plazo no va a haber agua, y tenemos que reutilizar la que estamos ensuciando, tratarla y reusarla. Pero ese es un problema de cultura y de educación ambiental y de agua, porque creemos que porque estuvo sucia y la limpiamos, estamos tomando agua puerca, y no es cierto. Eso es sensibilidad social. Entonces, esa es la visión que te puedo compartir. Ok. ¿Qué se puede hacer para evitar todos estos problemas? Primero, yo pienso que hay que empezar por uno mismo, por tener una convicción y compromiso en nuestras casas. No queramos ir a educar al vecino ni a nada. Si yo dentro de mi propia casa empiezo a crear hábitos con esta visión y esta perspectiva, mis hijos, mi propia familia va a entender y los va a copiar. Entonces, ese es el primer paso, yo creo. El segundo paso, ya a un nivel Estado, país, es que debemos de tener o considerar dentro de la educación, de los planes de educación a nivel primaria y secundaria principalmente, y quizás hasta preparatoria, el concepto de sustentabilidad y de reuso, que en muchos casos ya existe, pero tiene que ir de la mano con los hábitos de casa. La educación, como bien lo sabemos, o sea, se adquiere en casa y se sustenta en la escuela, no al revés. Entonces, ese es un concepto que creo que tenemos que cambiar, ¿no? Sí, exacto. Pues muchas gracias por toda su atención y su tiempo. Nada que agradecer, un placer platicar con usted. Gracias. Hasta luego.